Bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice un mol de gas ideal monoatómico. Entonces es un gas ideal primero, monoatómico. Nos servirá este dato para hallar el Cb o el Cp que necesitamos, ¿no? Y que es un gas ideal. Bien, entonces nos dice que se expande reversiblemente y adiabáticamente, ¿no? Entonces tenemos que el proceso es adiabático reversible. Es importante, por eso lo he colocado aquí con rojo, en proceso adiabático y reversible, qué ecuaciones podemos utilizar para estos procesos. Desde 5 litros, el volumen inicial de 5 litros, hasta los 10 litros, el volumen final de 10 litros. La temperatura inicial es de 500 T1, el estado inicial 1, y nos piden hallar la temperatura final T2, el calor, la variación de la energía interna, delta S del sistema, delta S del entorno, la variación de la entropía del entorno y la variación de la entropía del universo. Bien, aquí hay algunas cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta. Primero, para procesos adiabáticos reversibles podemos utilizar las ecuaciones con gamma que hemos visto anteriormente, que son exclusivamente para procesos adiabáticos reversibles. Bien, esto nos va a servir para hallar la temperatura. Voy a escribir algunas de estas ecuaciones que las hemos visto antes. Presión por volumen elevado a la gamma es igual a presión en otro estado, en el estado 2, por volumen elevado a la gamma. Esta ecuación, ¿recuerdan? Con gamma que hemos visto anteriormente. O también esta otra ecuación, temperatura 1 por volumen 1 elevado a la gamma menos 1. Es igual a la temperatura en el estado final por el volumen en el estado final B2 elevado, todo elevado a la gamma menos 1. Y entonces estas son las ecuaciones que podemos utilizar, cualquiera de estas ecuaciones, ¿no? De estas dos. Si vemos los datos que tenemos los dos volúmenes, 1 y 2, y la temperatura inicial. Por lo tanto, esta segunda ecuación es conveniente para hallar la temperatura final. Repito, esto es para procesos adiabáticos reversibles. Bien, voy a despejar de aquí la temperatura 2 y voy a obtener la siguiente relación. Temperatura 2 va a ser igual a la temperatura 1 por B1 sobre B2, pasa a dividir, todo esto elevado a la gamma menos 1. Todo está elevado a la gamma menos 1. Bien, entonces aquí es importante que calculemos primero gamma. ¿Ya? Lo vamos a hacer aquí. Gamma. ¿Se acuerdan qué es gamma? Gamma es la relación de las capacidades caloríficas, ¿verdad? Entonces, nosotros escribimos gamma es igual a Cp entre Cb. Ahora sí. Para un gas ideal monoatómico, sabemos que Cp es 5 medios de R. Y Cp es 3 medios de R. Por lo tanto, simplificando, nosotros vamos a obtener esto y esto simplifica el 2R con 2R. Vamos a obtener gamma igual a 5 tercios, que equivale a 1,67. Eso es entonces para nosotros gamma, 1,67. Bien, reemplazamos en gamma en esta ecuación que tenemos despejada la temperatura 2. La temperatura 1 es de 500. Los volúmenes. B1 es 5, B2 es 10, todo elevado a gamma menos 1. Gamma vale 1,67 menos 1. Restamos esto, me va a dar 0,67. Esta división elevamos a 0,67 y ya de ahí obtengo la temperatura en el estado final. ¿Sí?
voy a hallar que la temperatura 2 es de 315 grados Kelvin. Bien, entonces ya puedo encuadrar este resultado de la temperatura en el estado final. Y he respondido la primera pregunta, interrogación. Bien, yo he dibujado aquí un diagrama presión-volumen, donde voy a tener dos temperaturas. Esta va a ser mi temperatura T1, que son los 500, y la temperatura T2, que es menor, ¿no? Estas dos son las curvas isotermas. Entonces, inicialmente yo tengo el estado 1 y voy a decir que yo tengo aquí el estado 2, donde tengo la temperatura T2. Entonces, el proceso, vamos a unir estos dos puntos, del estado inicial hasta el estado final. ¿Sí? Ahí tengo entonces el proceso de la temperatura T1 para un volumen B1. Vamos a marcar estos volúmenes también aquí para, fíjense, este es mi volumen B1 a mi presión P1. A pesar de que no tengo datos, sí, pero le corresponde por supuesto una presión P1. Aquí tengo mi volumen B2, que es marcado a mi presión P sub 2. Ahí tengo entonces los valores. Esta es la presión 1. Esta es la presión en el estado final. Y este es el volumen 1 de 5 litros y el volumen 2, que es los 10 litros. Bien, entonces ya he representado el proceso adiabático reversible entre la temperatura T1, 500, y la temperatura 2, que he encontrado de 315 grados. Bien, esa es la representación para este proceso. Bien, continuamos. Hallando el calor. ¿Cuánto vale el calor para un proceso adiabático? Un proceso adiabático es en el que no hay transferencia de calor, por lo tanto esto es igual a 0, ¿no? Entonces, de esa forma he marcado el valor del calor, que es igual a 0. Delta U. ¿Cómo voy a calcular ahora delta U? La variación de la energía interna para un gas ideal, Entonces es NCB por las diferencias de temperatura. Nosotros sabemos que la energía interna solo depende de la temperatura para gases ideales. Eso es importante. Bien, entonces ahora voy a reemplazar sus valores y encontrar la variación de la energía interna. N es un mol. CB, ¿cuánto hemos dicho que vale CB? CB vale 3 medios de R, ¿verdad? R voy a tomarlo en joules, que es igual a 8,314. Joule, vamos a colocar las unidades sobre grado Kelvin por mol. Por supuesto, la temperatura 2 es 315 menos la temperatura 1 de 500, de donde voy a encontrar un valor de la variación de la energía interna. Este valor, encontrándolo, me va a dar un valor negativo. Por supuesto, por la temperatura final es menor, ¿sí? La temperatura 2 es menor. Por lo tanto, es correcto encontrar una energía interna negativa. Va a disminuir la energía interna al disminuir la temperatura. El resultado para esta operación es 2307 joules. Bien, estoy respondiendo ya a la variación de la energía interna. Bien, ¿y cuánto valdrá ahora el trabajo? Aquí he anotado el trabajo. El trabajo. Ya nos hemos olvidado de anotar el trabajo. El trabajo que vendría a ser toda esta área por debajo de esta línea roja que representa el proceso del estado 1 al estado 2. Toda esa área, el trabajo para un proceso adiabático reversible, utilizando el criterio de la primera ley de la termodinámica, delta U es igual a calor menos el trabajo. Por lo tanto, sabemos que este calor es 0, por lo tanto, el trabajo es
el negativo de la energía interna. El trabajo va a ser un valor positivo de 2307 joules. ¿Sí? Aumenta el volumen, por lo tanto el trabajo es positivo. Es una expansión adiabática reversible. Bien, ahí puedo calcular el trabajo rápidamente. Bien, ahora voy a calcular delta S del sistema. El delta S del sistema, ¿cuánto debe ser? Si es un proceso adiabático reversible, delta S del sistema es igual a 0, porque no hay transferencia de calor, ¿no? Porque, ¿qué nos dice? Es el calor reversible sobre la temperatura, ¿no? Este es el delta S del sistema, ¿no? Por lo tanto, como el calor es 0 y además es reversible, esto va a ser igual a 0. Bien, nosotros vamos a utilizar estas ecuaciones para determinar que realmente este delta S del sistema es 0. Nosotros podemos usar para gases ideales cualquiera de estas dos ecuaciones. Esta entropía como función de temperatura y volumen, o esta otra ecuación de la entropía como función de la temperatura y la presión, que lo hemos estudiado en la teoría en clases pasadas. Bien, vamos a utilizar esta ecuación como temperatura y volumen, porque tenemos datos de volúmenes y temperatura que hemos encontrado la final y la inicial. Vamos a usar esa ecuación entonces y vamos a demostrar que este delta S del sistema, esta ecuación es para calcular entropías de sistemas, debe ser igual a 0. Entonces N es un mol por CB, ¿cuánto vale? CB es 3 medios de R, 8,314 joules, ¿no? Por el logaritmo natural de la temperatura 2 es 315 dividido entre temperatura 1, 500. Más NR, N es un mol nuevamente, por R es 8,314 por el logaritmo natural del volumen final, B2 es 10 sobre 5. Entonces he utilizado esta ecuación para calcular delta S del sistema, ¿sí? Bien, entonces nosotros haciendo operaciones, utilizando la calculadora, vamos a encontrar que delta S del sistema, por supuesto, es igual a 0. Lo que nosotros ya sabíamos por teoría, ¿no? Esto es igual a 0, delta S del sistema, por ser un proceso adiabático. Además, reversible, ¿no? Adiabático, reversible, ¿no? Bien, entonces eso es igual a 0. Bien, la entropía del entorno. La entropía del entorno es igual a... Aquí es igual a la entropía del entorno, como no hay transferencia de calor, es igual al calor, a menos el calor reversible. Entonces esto también es 0, porque no hay transferencia de calor. Por lo tanto, la entropía del entorno es 0 y la variación de entropía del universo, ¿cuánto vale? 0, por supuesto, para procesos reversibles. Y con eso hemos concluido encuadrando todos los resultados.